La primavera en Suiza se tornó un poquito lluviosa, mayo 2024, así que el recorrido de la terraza de hoy será un poquito más cortito. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Acompáñame en el episodio de hoy porque aprovecho para mostrarte las fichas técnicas del Hipericum, los lupines y el rosal trepador. Y empezamos con el laurel de flor que ya está brotando. Seguimos con el arce japonés que sigue súper bien. Y fíjate que las hortensias ya empezaron a florecer. Así que espero en el próximo episodio mostrártelo a full. Mirá los rododendros, los arbustos de las mariposas que están creciendo súper bien también. El Hipericum, mirá qué lindo que está. Mirá lo que es la clematis rosa en este nuevo soporte. Está floreciendo un montón, está hermosa. Y al lado tenemos al nuevo arándano, que también no solo ya floreció, sino que de a poquito se ven los frutos. Al igual que este lirio que está brotando y floreciendo súper lindo. Tenemos el carex, el ciprés enano, la gaura. Estas son unas frutillas silvestres. Mirá lo que es el rosal que ya floreció, la clematis trepadora, las rosas chinas que también han florecido, todavía queda alguna que otra rosa blanca y alguna que otra rosa roja, como esta, mirá qué linda. Ahí tenemos a los elévoros por debajo del almendro. Y seguimos con el otro arce japonés, las violas tricolor y el ciprés. Y adentro del invernadero mirá lo que es el jazmín súper florecido. Está increíble. Súper lindo. Y por debajo tenemos a unas begonias que están creciendo súper bien al lado de esas violas. Y el otro jazmín que viene más lento porque está más a la sombra, pero también está súper lindo. Seguimos en la terraza con las palmeritas y los platicodones. Y fíjate las lavandas como ya empezaron a florecer también súper bien delante de las palmeritas. Mira qué lindas que están. La magnolia estrellada, que ya te mostré en los anteriores cómo había florecido. Y las coreopsis que están creciendo súper bien, igual que esta rosa trepadora. Mirá los sumaques de Virginia, cómo abrieron todas sus hojas increíbles. Las lilas ya se les cayeron todas sus flores y siguen creciendo súper bien. Mirad las rosas de este lado para que las veas también. Los sumaques de este lado que están súper bien también. Al igual que estos lupines rosas que están increíbles. Pasamos para el otro lado con el boj, unas dalias que planté ahí adelante, que son nuevas. Y acá tenemos a la glicina, que ya le cortamos todas sus flores, que dio increíble, no te pierdas el episodio anterior, que está toda florecida. Y acá pasamos a la mora negra, que ya floreció y está dando algunos frutos.
Al lado tengo unas lilas. Allá atrás ves más moras y alguna clematis. Ahí te muestro a la frambuesa que salió inesperadamente. Así que tenemos frambuesas de este lado de la terraza. Y esta es la coronaria que ya empezó a florecer, de esas florcitas fucsias súper bonitas. Así que se va a llenar de coronarias esta parte. Ahí estaban los geranios que ya florecieron. Y acá debajo tenemos al ebónimo. Pasamos a la otra glicina que también floreció este año, pero que ya le cortamos todas las flores. Y abajo tenemos a una abelia. Acá mirá lo que es esta dalia, que me encanta, la moví para este lado y está increíble. Y acá tenemos al ebónimo más chiquito y a la grosella espinosa que está llena de grosellas, ya creciendo un montón. Seguimos con los boj de este lado y dentro de uno de los boj cayó una semilla de un lupín y mirá lo que son estos lupines. Son de película, increíbles. Se ven espectaculares y obviamente como son largos, la parte de más abajo ya ha sido polinizada y tenemos cápsulas con semillas. Seguimos a esta maceta trío que tiene de todo. Ahí ves unas violas tricolor, los cardos azules que están creciendo. Por debajo tenemos a las calitas o santedesquias que también están creciendo. Ahí ves a los cardos por primera vez que pegaron el estirón. Acá seguimos con el arce japonés, que se ve súper. También súper verde, súper fuerte. Y abajo a las hidrangeas y por debajo unos agapantos. Y ahí tenemos a unos gladiolos que están creciendo y por detrás el rododendro. Allá atrás ves el pino que se ve súper bien. Y por último acá tenemos al boj y por delante una campánula y una palmerita. ¿Y qué te pareció el episodio de hoy? Si te gustó, comentalo y aprovecha a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te dejo la playlist del tour de la terraza que hago todos los meses aquí al lado y nos vemos en el próximo episodio por aquí, por Travel and Gardening.